Bueno, como bien decía mi esposito, hace un tiempo terminamos el tema del machismo y vamos a comenzar ahora con el feminismo. Y bueno, para recordar, vamos a hablar ahorita del feminismo tal cual es el movimiento que podemos ver en la sociedad, ¿verdad? En el mundo. No vamos a ver ahorita lo que es conforme a la palabra o algún contraste. Solamente vamos a hablar tal cual de lo que es el feminismo y más adelante vamos a ir viendo que, pues a la luz de la palabra, ¿verdad? Entonces, bueno, el feminismo es un movimiento que hemos escuchado y que probablemente tengamos una idea de lo que es el feminismo y en lo que estuvimos investigando, pues llegamos al acuerdo de que, o a la conclusión de que no es una definición tal cual, si bien hay muchos movimientos o objetivos que señalan el feminismo, este, hay también una diversidad de movimientos. Entonces, en general, el feminismo expone los rasgos machistas que vivimos en la sociedad, aquello que pues evidencia lo masculino encima de lo femenino. Su principal lucha y su principal objetivo pues es alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres y ponerle fin al patriarcado, ¿verdad? Se busca una igualdad tanto en derecho como en oportunidades. La historia de este movimiento feminista es compleja y como les decía hace un momento, es un poco difícil de definir tal cual, pero bueno, es que hay distintos tipos de estos movimientos que engloban el feminismo y se diferencian de acuerdo a sus espacios, de acuerdo a las identidades, a lo que unos grupos quieren, otros no. Como hemos visto también en las noticias, hay unos grupos de mujeres que hacen como actos vandálicos, ¿verdad? Que es, en el metro destruyen cosas, en el centro de la ciudad también destruyen o pintan, rompen cosas. Y hay otro movimiento que también está en esta lucha, pero que no hace esos destrozos. Entonces, por eso es que hay diferentes movimientos, aunque a lo mejor coincidan en lo que busca cada movimiento, no todos son iguales. Este, y bueno, tienen una diferente estrategia de cómo se mueven, ¿verdad? Entonces, bueno, hubo una ola en donde se priorizaron primero los derechos de las trabajadoras, pero de las campesinas. Y su orientación principal fue pues la lucha por el sufragio, ¿verdad? Y esto fue lo único que se mantuvo la primera ola del feminismo. Y en la segunda también, la segunda ola también es llamada el neofeminismo. Y esta, aparte de que continúa con la primera ola, que es el derecho de las trabajadoras campesinas, se suma otra cosa que quieren ellas trabajar y que se plantearon nuevas demandas, tales como la despenalización del aborto, la distribución del trabajo doméstico y el reconocimiento a su valor económico, el combate a la violencia y al hostigamiento sexual en el trabajo y también en el hogar, junto a algunas exigencias antiguas y tradicionales. Entonces, conforme a las olas, pues se van sumando como estos movimientos, ¿verdad? El inicio solamente era los trabajadores, para las trabajadoras campesinas, y luego se van sumando algunas otras cosas. También expresaron con claridad que hay diferencias que no tenían por qué, que estas diferencias no se tienen necesariamente que traducir en desigualdades. Las demandas de igualdad se formularon en distintos terrenos, ya sea pues en el legal, en las oportunidades, en acceso a bienes, a servicios, a salarios, entre muchas otras más. Y también se dan continuidades con la primera, todo se va sumando y siempre se ha mantenido la lucha por la igualdad salarial, política y la creación, por ejemplo, de guarderías, y hay algunas que todavía no tenían en ese momento pues una respuesta. Y en la nueva ola del feminismo se ve favorecida ahora porque ahora no solamente
es para este grupo de mujeres campesinas, algunos que hemos visto, sino que se incorporan ahora las mujeres que tienen alguna educación superior principalmente. El acceso también a métodos anticonceptivos, la influencia del feminismo norteamericano y la presencia de los movimientos estudiantiles. Todo se va sumando. Y bueno, en el neofeminismo se identifican 3 periodos. Uno es el que iba del 1970 a 1982. En esta década se refiere a organización, establecimiento y lucha del feminismo, que se encuentra asociado a las mujeres urbanas, a las mujeres universitarias de clase media, y que han formado pequeños grupos con diversos temas, como la doble jornada, el hostigamiento sexual, la violación, esta brecha salarial, ¿verdad?, que existe, y también otros temas como la política. Uno de estos elementos importantes de esta etapa fue darse a notar el malestar por estas promesas incumplidas, ¿no? Esos movimientos que todavía pues no habían cumplido, son movimientos que habían seguido teniendo ahí, bueno, pues este movimiento, pero no habían llegado todavía a nada. Entonces, eso fue lo que se trató más o menos de 1970 a 1982. La segunda etapa fue una siguiente década, que fue al inicio de los 80s, y esta se caracteriza porque comenzó a extenderse ya una diversidad tanto en espacios como mujeres. Cada vez se agregaban mujeres de diferentes grupos. Ya eran urbanos populares, eran también las campesinas que ya estaban, eran también trabajadoras, eran sindicalistas, o sea, cada vez era como de otros grupos, tanto sociales, de las mujeres, ¿verdad? Y entonces marca una diferencia en el movimiento, y es aquí en donde se empieza a desplegar estos movimientos de algunas mujeres que no tienen actos vandálicos y mujeres que sí los tienen, que son los movimientos que hemos visto también últimamente. Y la tercera fase es la que se da en los años 90. Esta es definida como la década de construcción del feminismo como una fuerza política y democratizadora. El campo de acción de las feministas en esta tercera fase se diversifica y expande su influencia ya sea a campos discursivos y también de acción. Con ello se multiplican espacios donde las mujeres que se dicen feministas actúan o pueden actuar envueltas no solo en luchas clásicamente políticas, sino simultáneamente envueltas en disputas por sentidos, ¿verdad? Lo que significa que cada una ya va teniendo como sus luchas discursivas y batallas ya también de forma cultural, y se empiezan a agregar más grupos de mujeres. Durante estos últimos años, pues nos hemos dado cuenta de algunas movilizaciones que aparentemente y algunas no tienen precedentes, ¿verdad? Solamente actúan, y este factor ha contribuido a que estos movimientos se hayan expandido, y también ha ayudado ahora la tecnología, ¿verdad? Porque así como ha ayudado a algunas cosas, pues ha perjudicado a otras, y a través de las redes sociales es que ahora se ha hecho más extensivo. Antes, pues no había tanta información tan rápido o en el momento en el que pasa, como ahora lo estamos viviendo, y entonces eso ha ayudado también a que se haga más extensiva y sean mayores los grupos feministas. En 2019 vimos el movimiento al interior de la Universidad Autónoma de México, que tomó violencia, es lo que decíamos hace ratito, ¿no? Que tomó violencia contra actos vandálicos, sobre todo en la Ciudad de México fue donde se encontró todo esto, y estas demandas de las universitarias se encuentran en las calles con una gran movilización, sobre todo de mujeres jóvenes, y su discurso, bueno, se orienta a hacer públicas las violencias que hay en contra pues, de las mujeres, que cada vez se hagan más evidentes, que se hagan más notorias, y que se vea que son inaceptables las cosas por las que ellas están luchando. Y bueno, esa fue la movilización que vimos en marzo, ¿verdad? Y lo más reciente es que a pesar de la pandemia, pues han seguido un amplio grupo de mujeres que reacciona, por ejemplo, como fue la marcha el 8 de marzo del 2020, y enseguida empezó la pandemia, ¿no? Entonces, en el siguiente año, cuando el presidente dio como algunas
órdenes del muro para que no dañaran las cosas. Aún así, en ese muro, pues se comenzaron a presentar estos movimientos donde escribieron nombres, pues, de muchas mujeres, que su principal objetivo es todos estos feminicidios, ¿verdad? Que no queden impunes las muertes, que no queden impunes las muertes, que se recuerden todos esos nombres, ¿no? Es como el muro de la memoria, lo llamaron así, y bueno, pues ahí hicieron también algunos destrozos. Entonces, todas estas recientes manifestaciones del movimiento de mujeres han demostrado un carácter, pues, que hace frente también al patriarcado, ¿verdad? Que cada vez es más violento. Algunas veces podemos ver que lo que no quieren es violencia, pero esos grupos actúan violentamente. Y entonces es ahí en donde se empiezan como a diversificar más todos los movimientos. A lo mejor algunas mujeres dicen, sí, yo quiero que también se haga justicia a las mujeres que han sufrido feminicidios, pero no de la manera violenta como algunos grupos se mueven. Entonces, por eso es que les decía al inicio que es un poco complicado definir concretamente, pues, el feminismo, porque no todas las mujeres eh, gustan de participar de todo, aunque por lo que están luchando algunos grupos coincidan, ¿verdad? Pero no ya en esta cuestión de las estrategias o de los movimientos a los que se prestan unas y otras no. Eh, Cada una de esas características son las condiciones de existencia de muchas mujeres, sobre todo jóvenes, que si bien han heredado, ¿verdad? Toda esta parte, ahora estas nuevas generaciones han heredado lo que ha venido de muchos años, pero de ahí también hay ciertas diferencias, y tanto del lenguaje como de estrategias de acción y también del manejo de las redes sociales. Los logros del feminicidio, perdón, del feminismo como movimiento en este camino recorrido son incuestionables, es lo que decíamos, ¿verdad? Piden que no haya violencia en contra de la mujer, pero son las que han también generado en su momento, pues violencia. Cada vez está llevando más también esos movimientos a la política, y algunas autoras argumentan que se ha convertido en uno de los principales referentes de justamente esta modernización política, ¿verdad? En este proceso, la violencia de género, en particular el feminicidio, han sido las demandas más persistentes sobre el feminicidio y la violación. Y también las políticas de salud reproductiva, ¿verdad? Y el aborto es también lo que ahora han estado un poco más, han sido sus principales objetivos en estos movimientos. Tanto la salud reproductiva, que pueden hacer lo que quieran con sus cuerpos, porque son sus cuerpos, que todavía no es una vida, y muchas otras cosas que son los movimientos en contra de, o que ya no sea condenatorio, ¿verdad? Que ya no sea un delito hacerlo. Entonces, el feminismo es un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr una igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia en contra de las mujeres, y sobre todo también esta parte laboral en donde reciben gracias un menor salario las mujeres que los hombres desarrollando las mismas actividades. El feminismo revela y critica la desigualdad entre los sexos y entre los géneros, a la vez que reclama y promueve los derechos e intereses de las mujeres. Este movimiento feminista surge como consecuencia de la conciencia de las mujeres que cada vez sí, pues es como una pelea o una lucha interna de por qué necesariamente las mujeres tienen que pertenecer al hogar y los hombres se pueden desarrollar, pues, ¿cómo se dice? Profesionalmente, ¿no? En un trabajo, sino esta lucha en la que por qué forzosamente una mujer tiene que pertenecer al hogar y lo ven muy menospreciado, una actividad muy mínima y a comparación de los varones. Entonces, se crea también a partir de esta conciencia de decir, pero yo también puedo ocupar puestos directivos altos, yo también puedo hacer ciertas cosas. Entonces, de ahí se empieza a crear estos movimientos en que la mujer tiene que ser igual que el hombre, respecto a, bueno, el estatus subordinado en la sociedad
en la igualdad, como decíamos, de los sexos, de los sexos, en derechos educativos y en capacidades emocionales, ¿verdad? Hemos visto también cómo muchas mujeres tienen cierto tope por no poder desarrollar puestos ejecutivos altos porque siempre se dice que una mujer es muy emocional y que no conviene tenerla en los negocios, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a todas estas discriminaciones o cosas, es lo que son estos movimientos. No todos son pues sobre los mismos, no todas las mujeres están de acuerdo con la violencia que ejercen pues algunos actos vandálicos y algunas otras cosas, pero en general o globalizado, esto es el movimiento que representan las feministas. Pues esta es solamente es una introducción, ¿verdad? De lo que es el movimiento feminista, ¿verdad? A través de la historia y a través de la cultura, ¿verdad? Y vamos a ir viendo nuevamente ahora, en la siguiente sesión, vamos a ir viendo qué dice la palabra, ¿verdad? Acerca de estos puntos que tienen en general estos movimientos, ¿no? Como esta igualdad, hombres y mujeres, qué dice la palabra de Dios acerca de todo esto que se menciona y por qué el Señor ha puesto ciertas disposiciones, ¿verdad? Hemos visto que ante Dios somos todos iguales, pero sí nos ha dado características distintas y nos ha dado roles también distintos, ¿verdad? Y que el Señor no lo ha dispuesto de esa manera porque sea machista, ¿verdad? Porque Él nos conoce y sabe que todo lo que ha determinado para nosotros es porque nos conviene. Dice la palabra que nosotros no sabemos lo que nos conviene, sin embargo el Señor sí, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de ir hablando de estos puntos para ponerlos o ponerlos en contrapeso con lo que ya vimos del machismo para posteriormente ver la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que desafortunadamente se ha ido dando o reluciendo más, ¿verdad? Probablemente siempre ha habido y que puede ser desde un dejarte de hablar, ¿verdad? O de echarte una mirada matona hasta golpear a la persona y matarla, porque es cierto que la violencia de hombres hacia mujeres es mayor, pero también la violencia que pueden ejercer las mujeres sobre los hombres también ha ido en aumento, ¿no? Entonces, lo que se trata es crear más conciencia de lo que está sucediendo, de lo que dice la palabra de Dios, que podamos, ¿verdad?, analizar hasta dónde estamos ejerciendo violencia o estamos recibiendo violencia y entonces empezar a trabajarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir retomando estos temas. Hoy no sé si alguien quiere comentarnos algo acerca de lo que hemos visto. Hoy no vimos nada, ¿verdad? Acerca de la palabra de Dios, de lo que nos dice, porque siempre hemos tratado de hacer esta introducción a través de lo que la cultura dice para poderlo después contraponer con lo que dice la palabra de Dios y que podamos tener fijar una postura, ¿verdad? Más firme, y si ya la tenemos, bueno, pues que tengamos más argumentos acerca de la palabra y que podamos utilizarlos, ¿verdad? Como ahora nos comentaban la pastora en el tiempo con Dios acerca de esta plática que tuvo con las chicas y cómo el Señor, ¿verdad?, iba hablando a través de ella. Y de eso se trata, de cada vez tengamos más herramientas eh, conforme a la palabra para que el Espíritu nos pueda guiar de manera correcta y poder tratar estos temas que es cierto que no son nuevos, son temas que han venido desde la fundación del mundo, ¿verdad? Vemos asesinatos, vemos violencia, vemos muchas circunstancias, ¿verdad? Desde tiempos muy atrás y que la palabra dice, ¿verdad?, que en los posteriores tiempos esto va a ir aumentando
y ahora ya no es solamente como calladito que nadie se entere, ahora ya está siendo cada vez más evidente y pareciera que al ser más evidente nos estamos acostumbrando a que sea algo normal, ¿verdad? Y eso no debe ser de esa manera. Y ya lo hemos platicado en reiteradas ocasiones, que no solamente fuera del cuerpo de Cristo, sino pareciera que dentro del cuerpo de Cristo ahora sucede más comúnmente de lo que debería ser. Entonces, bueno, pues no sé si alguien quiera compartirnos algo más acerca de esto que estamos hablando. ¿No? Muy bien, pues, perdón, adelante, Galván. Sí. Bueno, pues más o menos con lo que nos metió a introducción, Dianita, pues estamos viendo que qué tremendo es este movimiento, ¿no? Es muy tremendo porque solamente este movimiento apunta a problemas, a pecado, a cosas que no están establecidas por Dios, ¿no? Y abiertamente, este, abiertamente, ¿cómo se puede decir, Angelito? Abiertamente hacen su rebeldía de oponerse a lo que está establecido por Dios, ¿no? O sea, vemos que realmente todo esto que maneja el feminismo, pues no, es todo lo contrario a lo que la Biblia, a los parámetros de la Biblia, ¿no? Dios, como tú decías hace rato, Dios nos dio roles a cada uno, ¿no? De hecho, desde que fueron expulsados en el paraíso, a cada uno les dio su rol, ¿no? A Abraham le dijo, ¿no? Tú labrarás la tierra con el sudor de tu frente. No dijo, ustedes labrarán la tierra con el sudor, le dijo, tú labrarás la tierra. Él iba a ser el proveedor, iba a ser el sustentador, iba a trabajar. Y a la mujer le dijo, tú darás y serás el deseo de tu marido. Nosotras estamos hechas para dar vida. Somos más sentimentales que los hombres. Fuimos para dar vida, para amamantar a los bebés, para cuidarlos, para amarlos, para hacer ayuda idónea. Y todo eso es lo que aborrece este feminismo, ¿no? Quieren ser iguales que al hombre, pero no es así. No son los roles que Dios dio, ¿no? Y lo único que están haciendo es perjudicarse ellas mismas y estar en pecado, ¿no? Porque todo lo que ellos manejan es pecado, el aborto es pecado, es quitarle la vida, nadie tiene derecho a quitar la vida. Dios es el que da la vida y la quita únicamente. Y estas personas pelean por la muerte, ¿no? Por dar muerte a los bebés y haciéndose la mujer cómplice de estos horribles asesinatos, ¿no? Ponerse de tú a tú con el hombre, ¿no? Jamás vamos a poder ser iguales al hombre porque el hombre fue hecho fuerte, fue hecho para soportar cosas más fuertes, ¿no? Yo creo que a él le dio la fuerza, le dio la vitalidad para trabajar, para enfrentarse a las cosas de este mundo, ¿no? Y nosotras somos para que se nos amen, para ayudar al hombre, a aligerar, tal vez como lo hemos hablado en otros temas que hemos tratado con ustedes, para ayudarles a aligerar a lo mejor cuando ellos vienen cansados, ¿qué te pasó? Infundarles confianza, infundarles fe, que ellos lo pueden hacer, que ellos tienen fuerzas y tienen todo para lograr hacer lo que ellos se propongan, ¿no? Pero realmente vemos que todo lo que ahorita Dianita nos dijo, pues realmente es puro despapalle y pura cosa horrible, ¿no? Y que nada más es pelear lo que no les corresponde, ¿no? Y sobre todo haciendo enojar a Dios, ¿no? Como decías tú, la maldad se está multiplicando y este feminismo es parte de eso, ¿no? Está levantando a hacer cosas que van en contra de lo que Dios creó, de lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Bueno, eso es lo que yo entiendo sobre el feminismo, Angelito. Quería aportar eso.
Gracias, Marita, a Mimi Galván. Sí, ¿verdad? Y lo vamos a ir tratando de analizar y ver, ¿verdad? Creo que esta guerra de sexo, si lo podemos llamar así, existe desde el Génesis, ¿verdad? Cuando la mujer hace lo que ella quiere y entonces el hombre, y empieza esta circunstancia que ha existido desde antes y que ahora si la palabra dice que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y que reina a través de los pensamientos, ¿verdad? De las ideas que va metiendo. Entonces sigue habiendo esta discordia, esta inconformidad unos con otros, en lugar de que vayamos avanzando, ¿verdad? Y que vamos a ir viendo algunos temas que más adelante acerca de esto, de lo que dice la palabra y varias otras cosas, ¿verdad? Acerca del trabajo de las mujeres, muchas cosas vamos a tratar de ir desmenuzándolas y ir viéndolas a la luz de la palabra para que al final nosotros podamos determinar y decidir, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer conforme a lo que dice la palabra? Gracias, Marita Mimi. Adelante, Marita Mimi Muñoz, por favor, y después nuestro hermanito Augusto Viernes. Buenas noches, bendiciones a todos. También sí, yo nada más aportando y reafirmando lo que decían y lo que considero yo también es eso, ¿no? Nosotros como cristianos tenemos un pensamiento, una opinión sobre ciertas cosas, movimientos que se van haciendo, y no solamente sobre el feminismo, ¿no? Sobre muchas cosas que van en contra de la palabra, ¿no? Y a veces erróneamente nos podemos apoyar, ¿no? Podemos apoyar, por ejemplo, en este caso, el feminismo mal aplicado. Y decimos, bueno, pues es que no es nada malo, luchan por sus derechos y todo eso, pero yo creo que es también bien importante porque se puede caer en una rebeldía, ¿no? Porque dentro de la palabra todos tenemos un papel que jugar, ¿sí? Y, y como volvemos y decimos, ¿no? Si nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón y no actuamos como Él nos lo manda, siempre vamos a estar así, peleando. Como dicen, ¿no? La lucha de sexos, ¿no? Yo me acuerdo que yo de chica, no me acuerdo cómo se pronuncia este apellido, Kramer contra Kramer, era el divorcio de una pareja que estaba luchando por la custodia de su hijo. Y se dan una serie de cosas bien tremendas, pero ¿a qué voy yo, no? Que era lucha entre ellos, a ver quién podía más, quién daba menos, quién jalaba más del otro lado, ¿no? Y mientras nosotros no nos respetemos, no nos amemos, van a empezar a hacer esas luchas del feminismo. ¿Por qué? Porque el hombre siempre va a querer sobajar, siempre va a menospreciar, siempre va a ver menos a la mujer y la mujer siempre va a querer ser más que el hombre, ¿no? Entonces, es bien importante, como dices tú, Ángel, que nuestro punto de vista lo sometamos a las escrituras y veamos si lo que estamos apoyando conforme a lo que nosotros creemos es correcto a la palabra de Dios, ¿no? Y tratar de alinear nuestros pensamientos y decir, pues yo apoyaba esto o yo lo veía de esta manera, pero ahora estoy abriendo el espíritu me está abriendo mi conocimiento, me está dando sabiduría mediante la palabra de que lo que a lo mejor lo que yo apoyaba, lo que yo creía que era correcto, no es correcto, ¿no? Porque al final de cuentas no es agradar al hombre, no es, estamos buscando agradar a Dios primeramente y estar en una paz y en una armonía con nosotros mismos, ¿no? Con nuestro entorno, con nuestros hijos, con nuestro esposo, porque siempre lo decimos, ¿no? Nuestro primer ministerio es nuestra familia y es ahí donde nosotros tenemos que mostrar un ejemplo. Y el ejemplo lo ven ellos, los chiquitos, ¿no? Y a la larga les vas creando un sentido de pertenencia, de decir, no, mi mamá me enseñó esto y, por ejemplo, hay un detalle, ¿no? Que lo menciono de rápido, ¿no? A lo mejor es algo que no viene al caso, pero mi hijo está pasando por una situación donde hay un niño de tercer grado, chiquito, o sea, y lo digo porque a mí me sorprende, ¿no? Yo nunca pasé por eso, pero ahora sí se ve.
que este niño le dice, vamos a espiar al baño. Y a mí me lo platicó mi hijo, me dijo, oye, mamá, es que hay un niño que dice que vayamos a ver al baño, quién sabe qué. Y yo le dije, ¿pero qué vas a ver, hijo? Acuérdate que el baño es privado y no puedes hacer eso, ¿no? Entonces él se fue con eso en su cabecita, se lo expliqué, lo entendió. Y hace poco me dijo, oye, mamá, ¿qué crees? Que ya me dijo el niño otra vez. Y yo le dije, no, eso no está bien y no lo voy a hacer, porque mi mamá me dijo que no, no lo haga y no está bien. Entonces, ¿qué pasa? Es eso, que así en nuestro Padre Celestial, por medio de las Escrituras y por medio del Espíritu Santo, Él nos va a estar mostrando, y cuando nos vengan luchas, situaciones, va a decir, no, la palabra de Dios dice esto, ¿no? Dios me dice esto a través de su palabra. Eso es lo que yo quería aportar. Gracias. Gracias, hermanita Mimi. Y es que hemos aprendido y hemos entendido, ¿verdad? Que eh, los padres educamos más con el ejemplo que con las palabras. Podemos decir hola y con el ejemplo decir no hola. Es un ejemplo a lo mejor muy burdo, ¿no? Iba a decir otro, pero a lo mejor no está al lugar, ¿verdad? O podemos decir no digas mentiras, tocan el timbre y vienen a cobrarme y diles que no estoy, ¿verdad? O sea, educamos más con lo que hacemos que con nuestras palabras. Por eso dice Jesús, yo solamente hago lo que veo que el Padre hace. Y, y hemos aprendido esta parte, ¿verdad? Que tenemos que ser ese ejemplo, porque dice que el reino de los cielos es de los niños, porque los niños todo imitan, todo creen, dice, pero no seas como niños en la manera de pensar, dice más adelante, ¿verdad? Entonces necesitamos entender que nuestros hijos nos están observando a cada momento, cómo nos sentamos, cómo nos paramos, si saludamos, si no saludamos, si sonreímos o no sonreímos. Es algo muy chistoso, ¿verdad? Tenemos un ejemplo muy cercano que una persona a veces me saluda y a veces no. Y entonces su pequeño, así es, a veces me saluda y a veces no, ese pequeño, ¿no? Pero porque ve cómo actúa el papá. Entonces, cuando podamos ser completamente, si es que se puede decir así, conscientes, que nuestros hijos nos observan en todos los sentidos, entonces analizaríamos cada vez más nuestro comportamiento para poder ser esa luz en sus vidas, porque al final eso es lo que hacemos, ¿verdad? Reflejamos la luz de Cristo en nuestras vidas o no la reflejamos. Este niño de 3 años a lo mejor está viendo eso en su casa, ¿verdad? De parte de su papá, que es bueno estar espiando, ¿no? Y él, pues, dentro de su inocencia, pues hace solamente lo que ve que está haciendo alguien cercano, a lo mejor es su papá, ¿verdad? A lo mejor es alguien cercano que él considera autoridad y que cree que eso es lo correcto. Entonces, se trata de que vayamos afirmando, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha mostrado y que muy seguramente ya estamos haciendo, pero otras cosas que a lo mejor no sabíamos, poderlas irlas entendiendo y llevándolas a cabo. Al final de cuentas, también es cierto que como varones nos hemos excedido, hemos sobrelimitado, ¿verdad? Hemos jalado la liga demasiado a tener un trato incorrecto hacia las mujeres, ¿verdad? Y que eso también ha sido determinante para que ahora esta circunstancia se vaya cada vez acrecentando. Por eso empezamos con el machismo y que ya sé que nosotros tenemos un punto muy importante, ¿verdad? Que tenemos que ir corrigiendo y así si nosotros corregimos y las mujeres corrigen, vamos alineándonos cada vez más a lo que dice la palabra de Dios, que eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que sigamos siendo capacitados para parecernos cada vez más a Él. Gracias, hermanita Mimi. Adelante, hermanita Delfis, o hermanito Gus, perdón, por favor. Bendiciones, hermanito. No, me puse la manita sin querer. Ah, Perdón. ok. Bueno, pues no se preocupen, muchas gracias. Entonces, bueno, pues vamos a estar hablando de estos temas, vamos a ir viendo otros tantos a través de este espacio
Y bueno, pues les agradecemos mucho este tiempo que se dan y nos vemos en la próxima ocasión. Vamos a subir también el aviso y vamos a orar para hacer despedidos y que el Señor nos siga capacitando y sigamos meditando en todos estos temas y que el Señor nos siga hablando a través de su palabra, a través de su Espíritu que habita en nosotros para que sigamos siendo capacitados. Le voy a pedir a mi esposita si puede orar, por favor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque hoy podemos reunirnos, bendito Dios. Gracias por el corazón de mis hermanos que están hoy dispuestos a conectarse, Señor, por aquellos que nos ven por Facebook, Señor. Y sabemos, Padre, que la reunión no es necesariamente con nosotros, estamos dando el tema, pero sabemos que tú eres quien convoca, Señor. Gracias por la disposición de mis hermanos, Señor. Gracias por estos temas que a veces como cristianos podemos decir, bueno, son temas del mundo y eso no nos compete a nosotros porque nosotros somos cristianos, pero parte de la finalidad de estos temas es que nuestra mente esté abierta y que el Espíritu Santo siga revelándonos y que podamos tener este análisis interno de decir, ¿será que estoy siendo machista? Y analizar, ¿verdad?, de qué es ser machista, como lo vimos en su momento, o nosotras, como decía nuestra Mimi Muñoz, tal vez apoyemos algunas cosas o no estamos de acuerdo en otras, pero vemos que es importante darnos cuenta de que podríamos ser partícipes y de que no, conforme a tu palabra. Que te pido, Señor, que todos podamos estar dispuestos a analizarnos, a saber que aunque estemos viendo temas pues del mundo, de la sociedad, es este mundo en el que vivimos. Sabemos que no pertenecemos a este mundo, pero en este mundo estamos y en este mundo pues nos desarrollamos y saber de que no debemos ser partícipes y que todavía hay actitudes o cosas que hay en nuestro corazón, tal vez algunas no las hemos terminado de entender, tal vez algunas no queremos dejarlas, Señor, y yo te pido que siga siendo tu Espíritu Santo revelándonos a cada uno de nosotros, que cada uno, Señor, en la intimidad que tenemos contigo, podamos ir a cuentas y podamos darnos cuenta también, Señor, aquello que no hemos querido entregarte, aquello que a lo mejor no nos gusta, que a lo mejor se hace un poco más, si se pudiera decir, atractivo como lo ve el mundo, pero que podamos tener paz y tranquilidad en nuestros corazones, que lo que dice tu palabra es lo mejor para nosotros, Señor, porque tú no tienes planes de mal para nosotros, sino planes de bien, Señor. Gracias por tu palabra, porque podemos leerla y conocerte un poco más, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos revela y te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por que tenemos la oportunidad y la libertad de conectarnos y de hablar de estos temas, Señor. Sé tú con cada uno de mis hermanos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga y les guarde. Primeramente nos vemos mañana. Gracias. Bendiciones, gracias, buenas noches. Gracias. Bye. Gracias. Bye.